Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Soto y les queremos dar la bienvenida a otra edición de Más allá del texto. Este es un segmento donde nos sentamos con los articulistas de nuestra revista Democratización, que ya lo pueden encontrar en nuestra página web www.red-forma.com. Hoy estamos sentados con uno de los articulistas de la edición 28, pero como siempre vamos a dejar que ellos se presenten, así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por formar parte de este proyecto. Cuéntanos cómo te llamas, qué haces y cómo se llama tu artículo. Gracias a ti, Isabel, y gracias a Forma por la oportunidad del espacio. Yo soy Pedro Uruchurtu, soy el coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado. Soy politólogo, profesor universitario, activista por la libertad, y mi artículo se llama Confianza, la gran lección de la primaria del 22 de octubre. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por escribir ese articulazo, de verdad, a mí me encantó. Antes de empezar con las preguntas, te quería pedir si podías dar como un panorama general de lo que tratas en tu artículo. Sí, bueno, yo creo que el artículo es una oportunidad para repasar todo lo que vivimos alrededor de la primaria, no solo desde lo que fue propiamente como ese día ¿no? El día que ocurrió, sino todo lo que tuvimos que pasar, los retos, las dificultades, pero sobre todo mucha subestimación de muchos factores, entre ellos, y para mí el más importante, el de la gente. Es decir, uno veía las encuestas, veía los análisis, veía artículos de opinión, etcétera, que siempre planteaban como que la gente no era importante, es decir, no hay ánimo para la primaria no va a ser exitosa. Uno veía cualquier cantidad de cosas allí, y la verdad es que a medida que se fue acercando el momento de organizarla, pero sobre todo de que se diera, creo que fue muy claro lo que terminó ocurriendo ese día, que es que la gente salió masivamente porque la gente confiaba en un proceso que era autogestionado y que era un proceso que además tenía participando referentes políticos que, bueno, tenían la oportunidad de competir como desde hace mucho en Venezuela no tenemos la oportunidad. Entonces era una manera de hacer democracia sin tenerla, ¿no? Entonces, exacto. Creo que un poco la idea del artículo es rescatar todo ese momento, por supuesto el reconocimiento a lo que yo he llamado próceres civiles, ¿no? de estos tiempos, como fue la Comisión Nacional de Primaria, todo lo que hubo alrededor, las presiones e incluso la persecución, pero al final entender que hoy, después de la primaria, tenemos una legitimidad como nunca en un liderazgo opositor y una oportunidad espectacular para intentar lograr un cambio político este año por la vía electoral. Sí, bueno, como ya pudieron ver, es realmente un artículo que yo siento que todo el mundo debería leer porque yo siento que todos esos meses del proceso están llenos de incertidumbre. Nadie realmente podía entender qué estaba pasando adentro, cómo eran las decisiones que se estaban tomando, cuáles eran las opciones que realmente estaban sobre la mesa. Y a mí me pasó que mucha gente, amigos de toda la vida, personas que tengo afuera, me llegan con preguntas porque había muchas dudas. O sea, nadie realmente entendía qué era lo que estaba pasando, pero siento que tú lo logras explicar demasiado bien y sencillo y concreto, entonces puedes entender tanto los problemas que se estaban atendiendo y las diferentes posibilidades que habían alrededor. Y bueno, te quería preguntar un poco más sobre eso. ¿Cuál fue el reto que tú dijiste, oye, esto está complicado, ahora sí se nos complicaron las cosas? O sea, ¿cuál fue el reto que tú sentiste que iba a ser más complicado de todo el proceso? Mira, yo creo que fue precisamente el lograr que fuera autogestionada la primaria. O sea, ese debate que hubo alrededor del tema de si participaba el CNE del régimen o no para organizarla, creo que fue el gran debate y creo que era lo que iba a ser determinante en que ocurriera lo que terminó ocurriendo, porque si participaba el CNE, todo indicaba que la gente no iba a confiar en el proceso, porque evidentemente quienes están allí no generan ningún tipo de confianza por su proceder. Además, recordemos que en el medio del camino cambian ese CNE, ponen a otro peor todavía. Entonces, creo que el debate y la presión que había alrededor del tema de si se hacía con el CNE o sin el CNE, para mí fue la parte más complicada, porque de eso iba a depender que primero hubiera efectivamente una primaria que eligiera y en segundo lugar una primaria representativa. Creo que fue un gran acierto el haber decidido que fuera autogestionada por una simple razón: la gente confió en el proceso. Evidentemente fue más difícil, porque sí, logísticamente implicaba unos desafíos tremendos en cuestión de, bueno, los centros, la logística, pero también creo que eso le dio un sentido de desafío a la primaria. A mí me pasaba mucho con amigos afuera, porque en muchos países las primarias incluso son constitucionales o están establecidas por ley, son necesarias para elegir candidaturas. Pero en este caso, no son primarias internas de partidos para que cada uno escoja dentro de precandidatos un candidato por partido para que luego se compitan libremente. Aquí era intentar aglutinar la legitimidad en un liderazgo que se iba a convertir en una candidatura para entonces a partir de allí enfrentar al régimen. Entonces tenía un componente que además era único en comparación con la primaria del 2012, por ejemplo,
que era justamente el hecho de que era una primaria sin el CNE, o sea, era novedad por un lado, era al mismo tiempo presión por el otro, pero yo creo que al final ese temor que había terminó digamos, diluyéndose cuando vimos que la gente al final optó y entendió que era la mejor manera. Y ahí creo que por eso ahí se resume incluso la idea de la confianza en la gente, porque ahí yo entendí, para mí ese fue uno de los momentos más claros cuando asumí que había que escuchar a la gente y la gente no quería primarias con el CNE y creo que la participación demostró que fue lo correcto. Sí, también siento que fue un momento, bueno, aparte de revolucionario, siento yo, porque nunca se había visto algo así. Siento que fue para muchas personas también realmente sí puedo hacer un cambio, sí puedo desde mi espacio contribuir, porque no se necesitó de organismos del gobierno, se necesitó más nada que organización, entusiasmo y querer hacerlo, y simplemente ponerse a hacerlo. No, y esa idea del que fuera manual, el papelito por papelito que pegó también, la gente sentía que se apropiaba del proceso, porque decían, yo puedo con un bolígrafo marcar mi cosa. Y para mí, te digo, el momento espectacular de la jornada del 22 de octubre fue cuando empezaron a llegar los reportes de que se estaban acabando las papeletas en algunas partes. Digo, wow, esto yo creo que nadie se lo imaginó, ni el más optimista de los optimistas. Recordemos que para esa primaria se estimaron más o menos 3 millones de boletas. Exacto. Y aunque obviamente la votación no superó ese número entre dentro y fuera del país, la realidad es que en algunos lugares sí se acabaron las papeletas, en otros habrán sobrado. Pero creo que fue ese momento del papelito por papelito, ver a la gente y luego el conteo, cuando la gente iba contando y por nombre. Yo creo que ese tema tan elemental y tan básico reconectó a la gente con la posibilidad de elegir desde lo sencillo en libertad. Tal cual, siento que eso como que llenó de nueva esperanza a muchas personas. Totalmente. Y bueno, también siguiendo un poco esa línea, tú comentas que hay dos puntos clave, dos momentos clave desde el comando de María Corina con respecto a los cambios en la gente durante todo el proceso, que fue los cambios que viste en las personas que se acercaban, en las personas que llegaban a donde estaba ella, a mostrar su apoyo y bueno, ese ánimo que se impulsó luego de la confirmación de que no iba a haber el CNE. Entonces, ¿nos pudieras contar un poquito más sobre eso ya desde adentro, desde el comando? Mira, la verdad es que fue muy emocionante. Yo lo resumo en el artículo en dos momentos, probablemente hay otros, pero creo que fueron muy emblemáticos, porque recordemos que a comienzos del año 23 en Venezuela, había una especie de ambiente de resignación, políticamente hablando. Decir, bueno, va a haber elecciones en el 2024 aparentemente, pero bueno, aquí la oposición está dividida, está diluida, no hay referentes, esto no se prende con nada. Había como una resignación asumida. Pero yo lo planteo en el artículo, la gira de María Corina a Mérida, a comienzos de año, ella misma lo identifica como un cambio en la gente. Es decir, ya había en el ambiente el ruido de la primaria, ya existía eso que bueno, sí, algo, pero no había como el decir, uno podía sentir que no era algo como tan notorio. Pero ese viaje a Mérida y ese recorrido por los Andes, yo creo que fue un antes y un después incluso en el propio liderazgo de María Corina, porque fue tan impresionante, además que hicieron, no sé, creo que fueron 20 y pico toques a lo largo de un día, o sea, iban pasando por pueblito, de hecho las fotos están aparecen hasta de noche con la gente con los teléfonos, o sea, fue una cosa impresionante. Y ahí entendimos que algo había cambiado. En relación a su liderazgo, es decir, la gente de alguna manera se conectó con ella y esa gira fue el inicio de una ola que se fue regando. Y en segundo lugar, habíamos entendido que la gente sí estaba dispuesta a luchar, la gente sí estaba entendiendo que había una oportunidad de cambio, pero que quería hacerlo bien y a través de alguien que le inspirara la confianza. Claro. Y ese momento para mí fue estelar. Y luego, en Trujillo, el trujillazo, como le llamo yo, que fue ese gran lleno que ella logró ese gran llenazo en Valera, que fue impresionante, entendiendo además qué es Trujillo y qué es Valera, históricamente para el chavismo. Y fue tan impresionante ese llenazo que además ahí es donde se confirma que la primaria era sin el CNE, y es donde luego ella afirma que se va a inscribir y le pone fecha en la inscripción, que además estábamos justo, yo me acuerdo que estaba la presión de, bueno, si era con el CNE, la decisión era más complicada porque, bueno, claro, legitimar ese proceso iba a ser más difícil. Pero en el momento que se acuerda que era sin el CNE, valientemente, la Comisión Nacional de Primaria lo hace, y ella en plena gira, en pleno meeting, dice, vamos sin el CNE y me inscribo tal día, eso obviamente allí, esa reacción, que fue una reacción en cadena en todo el país, yo creo que fue estelar, y ahí volvimos a entender que la gente estaba deseosa de un proceso
donde no interfiriera el régimen, sino que fuera exclusivamente ciudadano, y mira lo que fue. Y no, fue un momento yo creo que realmente revolucionario y qué bueno que la ola sigue hasta el día de hoy, pues. Para finalizar, te quería preguntar si había algún mensaje que le querías dejar a los lectores. Mira, yo creo que lo primero agradecerles por leer el artículo y que intenten conectarse con lo que fueron esos meses, ¿no? Que por mucho que uno lo intente escribir, jamás es igual y hay muchos detalles ahí que no están. Pero sobre todo yo creo que el quien lo lea y sobre todo quien vivió la primaria, quien participó de ella y ve el artículo, que intente recordar lo que logramos. Es decir, lo importante de la hazaña ciudadana que logramos y lo que logramos construir como sociedad, ¿no? Confiar entre nosotros, confiar además en nuestra capacidad de movilizarnos, de poder elegir, de hacer las cosas bien y que conecten eso con la oportunidad de cambio que tenemos este año también. Es decir, que ese fue solo el preámbulo de una gran oportunidad. Yo creo que si algo ha logrado la primaria, su resultado, y hoy, bueno, encarnado obviamente en María Corina, es esa lógica y esa idea de la reunificación del país, ¿no? Entonces creo que conectar con todos esos sentimientos, que al final son sentimientos positivos, en un país donde lamentablemente el régimen ha estimulado en buena medida los sentimientos negativos, creo que es una buena manera de conectarnos con un espíritu de lucha distinto y necesario para lo que viene. Entonces esa es un poco la idea, que lo lean, que lo compartan, que lo distribuyan. E incluso debo decir, tengo grandes amigos afuera que esta edición particularmente de democratización la quieren ver porque tienen desafíos similares en términos de oposición y quieren entender a partir del testimonio del doctor Casal, a partir de la entrevista a María Corina, a partir de las diferentes historias que se recogen en la revista, cómo pueden hacer para tener un proceso igual de ejemplar. Así que bueno, yo creo que es eso, hicimos historia y ahí está. Y bueno, y por eso es importante hablar al respecto, escribir al respecto, para que eso no se pierda y tenerlo en la memoria. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, esta entrevista. Isabela. Gracias. Y espero que ya vayan a leer su artículo, lo pueden encontrar en nuestra página web y en el link que está en nuestra biografía.